Y si te dijera que un crucifijo puede atraer no la bendición, sino la maldición? ¿Qué pasaría si el mismo símbolo que cuelgas con fe, con esperanza, con amor, se convierte sin que lo sepas en una puerta abierta a la oscuridad espiritual? El crucifijo para nosotros los creyentes no es un simple adorno, es la representación viva del sacrificio de Cristo. Es el símbolo del amor redentor, del perdón inmerecido, de la victoria sobre el mal. Pero como todo lo sagrado, si se coloca sin discernimiento, puede volverse profanado, porque no todo lugar es santo, no todo rincón de tu hogar es neutral, y no todo crucifijo ha sido consagrado como debería. En los últimos meses he acompañado a muchas familias en oración, y hay una frase que escuché más de una vez, entre lágrimas, entre susurros, de miedo, Padre, desde que colgué ese crucifijo, la paz se fue de mi casa. Al principio me resistía a creerlo, pero cuanto más rezaba, cuanto más escuchaba, más entendía lo que el Papa Francisco quiere advertirnos: no todo acto religioso está libre de error. En una homilía de 2020, el Santo Padre nos recordó que la fe no está en los objetos, sino en la relación viva con Dios. Dijo con firmeza: cuidado con convertir lo sagrado en superstición. Un crucifijo sin oración es solo un trozo de madera colgado en la pared, y lo que no está bendecido puede ser usado por el enemigo. ¿Te has detenido a pensar dónde cuelgas tu crucifijo? Está justo encima de una puerta que nadie usa, atrapando polvo y olvido. Está en una habitación donde abundan las discusiones, los insultos, los celos. O peor aún, colgado cerca de objetos ocultos heredados sin saber su procedencia espiritual. Hoy vamos a hablar de algo que muchos prefieren ignorar: la energía espiritual de los objetos sagrados. De cómo una cruz mal colocada o sin bendecir puede ser profanada. De cómo los símbolos, lejos de protegernos, pueden atraer presencias que no comprendemos, si no se usan con el respeto y la fe que merecen. Y no lo haremos desde el miedo, sino desde la conciencia, desde la fe activa, desde la luz. Porque como dice el Evangelio según San Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Hoy vamos a abrir los ojos. Prepárate para examinar tu hogar con nuevos ojos, para mirar tu crucifijo no solo como símbolo, sino como canal espiritual. Y si es necesario, para moverlo, bendecirlo y finalmente consagrar el espacio que Dios habita contigo. Este mensaje no es condena, es advertencia, es llamado, es un acto de amor. Empecemos, hermano, porque la fe no se cuelga, se vive, y lo que no se vive, se corrompe. No cuelgues un crucifijo cerca de una puerta que nadie abre. A veces lo que parece inofensivo es justo lo que mantiene la oscuridad adentro. Hay hogares donde las puertas existen, pero no se usan. Están selladas por muebles, bloqueadas por el olvido, olvidadas por el tiempo. Y en esas puertas olvidadas, muchas almas cuelgan crucifijos, creyendo que están protegiendo su casa, sin saber que están cerrando el paso a la gracia. El Papa Francisco, en una de sus meditaciones privadas, habló del peligro del Cristo sin camino. Dijo: no encierres a Cristo en una esquina. Él no vino para decorar la casa, sino para entrar en ella y transformarla. Cuando colocas el crucifijo en una puerta que no se abre en un umbral muerto, creas un punto de estancamiento espiritual.
Es como poner una lámpara en un túnel tapiado, su luz no guía a nadie, solo se extingue en el encierro. Los místicos antiguos y los santos que caminaban con discernimiento sabían que las puertas son símbolos de transición, de paso, de apertura a lo nuevo. Una puerta clausurada es simbólicamente una negación al movimiento del Espíritu Santo. Y si a eso le añades un crucifijo, sin oración, sin bendición, sin intención viva, estás diciendo sin palabras: Cristo, quédate aquí, encerrado, no entres más. ¿Quieres que te cuente una historia? Se llamaba Doña Marta, una viuda que vivía sola desde hacía más de 20 años. Conservaba todo como su difunto esposo lo dejó, incluso la puerta de su habitación matrimonial sellada con un armario frente a ella. En esa misma puerta colgaba un crucifijo de madera viejo polvoriento sin haber sido tocado en años. Desde que mi esposo murió, no he vuelto a tener paz por las noches, me dijo. Me pidió bendecir su casa, y cuando vi ese crucifijo sentí el frío. No era el clima, era el aire, como si algo estancado me observara desde el otro lado. Le pedí permiso para moverlo. Lo descolgué. Oramos. Y cuando abrimos la puerta por primera vez en 20 años, algo cambió. Una brisa suave cruzó la sala, y los ojos de Doña Marta se llenaron de lágrimas. No sabía que podía volver a respirar así. Desde ese día duerme tranquila, porque Cristo volvió a entrar, porque la puerta se abrió, y con ella la gracia. ¿Cómo evitar esta trampa espiritual? Nunca cuelgues un crucifijo sobre una puerta inutilizada o bloqueada. Cristo es camino, no estancamiento. Si ya tienes uno allí, retíralo con respeto. No lo tires. Lávalo con agua bendita y reubícalo en un lugar de tránsito vivo, la entrada principal, una sala de oración o un pasillo de paso diario. Reza esta oración de apertura espiritual al moverlo. Señor Jesucristo, tú que eres el camino, la verdad y la vida, entra en este hogar, renueva esta puerta y guía mis pasos. Que este crucifijo sea signo de tu presencia viva y no adorno del olvido. Amén. Si no sabes si el crucifijo fue bendecido, llévalo a un sacerdote. O rocía agua bendita, mientras recitas Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque donde hay fe viva, hay puertas abiertas, y donde hay puertas abiertas, entra el Espíritu. No cuelgues un crucifijo sobre una cama donde hay discordia. Hay crucifijos que no cuelgan, cargan. Cargan con los gritos no dichos, con los silencios venenosos, con las lágrimas que empapan las sábanas por las noches. Hay hogares donde el crucifijo cuelga sobre la cama, pero esa cama es campo de batalla. Es allí donde las palabras se convierten en cuchillos, donde las heridas no se curan, sino que se reciclan. Y en medio de esa tormenta emocional, Jesús permanece colgado en la pared, testigo silencioso del sufrimiento que nadie ofrece a Dios. ¿Y qué sucede cuando lo sagrado se coloca en un espacio donde reina el resentimiento? Sucede lo que el Papa Francisco llamó una contradicción espiritual peligrosa. En su exhortación, Amoris Laetitia escribió: no se puede invocar a Dios y al mismo tiempo negar el amor con los actos. Un crucifijo sobre una cama donde reina la discordia no tiene el poder de proteger, porque la gracia no se impone, se acoge. El crucifijo no es un amuleto,
no es magia, es alianza. Y si esa alianza no se vive, se rompe. Los antiguos sabían que el dormitorio matrimonial no es solo un espacio físico, es altar, es nido, es fuego, y todo altar profanado se convierte en ruina espiritual. Déjame contarte la historia de Juan y Ana. Una pareja casada desde hacía 12 años. Desde fuera aparecían ejemplares, misa dominical, hijos en catequesis, crucifijo de bronce sobre el cabecero de la cama. Pero por dentro vivían distantes, fríos, encerrados en reproches que crecían como hiedra. Un día Ana me confesó: «Padre, ¿por qué siento que ese crucifijo me mira con dolor? ¿Por qué cada vez que discuto con Juan me arde el pecho?» Fui a su casa. Oramos juntos. Y al tocar el crucifijo ambos rompieron en llanto. Fue como si el mismo Cristo gritara con ellos, cansado de ser testigo, pero nunca invitado al perdón. Les pedí hacer algo muy simple, pero poderoso: quitar el crucifijo por 3 días. No para rechazarlo, sino para vaciar el espacio. Luego, les di una cruz pequeña para colocarla entre sus manos al dormir, no en la pared. Les pedí que rezaran Mateo 18, 19 juntos cada noche. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. A la semana siguiente me llamaron. No habían discutido ni una vez, no porque todo estuviera perfecto, sino porque habían dejado espacio a Cristo para dormir entre ellos. ¿Cómo sanar un dormitorio en conflicto? Si hay tensiones constantes, retira temporalmente el crucifijo del dormitorio, no como rechazo, sino como acto de respeto y limpieza espiritual. Purifica el espacio con agua bendita. Abre las ventanas. Coloca una vela blanca al centro de la habitación y reza el Salmo 51 en voz alta. Reconcíliate. El crucifijo solo tiene sentido en un espacio donde el perdón respira. Cuando el ambiente esté sanado, reubícalo con una oración de consagración. Señor, esta cama ha sido lugar de lucha. Hoy la consagramos como espacio de paz. Tú que moriste por amor, habita entre nosotros y haz que tu cruz no sea peso sino puente. Amén. Recuerda, no hay cruz más pesada que la que cuelga donde no hay amor. No cuelgues un crucifijo cerca de objetos heredados sin bendecir. No todo lo antiguo es sagrado. No todo lo heredado trae bendición. Y no todo lo que viene de familia viene de Dios. En muchos hogares, especialmente en los más tradicionales, se conservan reliquias familiares: espejos, viejos baúles de madera, marcos de retratos con rostros que nadie recuerda, cálices rotos, velones oxidados, imágenes religiosas antiguas. Algunos de esos objetos tienen historia, pero no toda historia es santa. El Papa Francisco, hablando de los objetos que cargamos con el tiempo, advirtió: a veces conservamos cosas por costumbre, pero olvidamos que lo que no ha sido consagrado puede convertirse en sombra. La energía espiritual existe. No es magia ni superstición. Es el eco invisible de los actos humanos. Un objeto heredado puede portar años de oración o años de rencor, miedo, pecado oculto. Y si al lado de eso cuelgas un crucifijo, estás poniendo la luz junto a la oscuridad. Y la luz no pacta. Cuando el crucifijo se cuelga al lado de lo profano,
su poder se ve disminuido. No porque la cruz pierda fuerza, sino porque el espacio ya ha sido contaminado por cargas que no se han purificado. Déjame contarte sobre José, un hombre soltero de 46 años que había heredado la casa de su abuela, una mujer muy religiosa, pero también muy supersticiosa. En el pasillo principal había un espejo antiguo con marco negro y símbolos tallados que nadie podía descifrar. Sobre ese espejo, José colgó un crucifijo de plata como protección. Desde que colgué esa cruz, los sueños son más pesados. Las sombras se mueven, me dijo un día con ojos cansados. Fui con él, rezamos, y apenas me acerqué al espejo, sentí una presión en el pecho. El aire se volvió espeso, no por miedo, sino por carga espiritual no resuelta. Le pedí que quitara el crucifijo con cuidado. Lo rociamos con agua bendita y lo dejamos en oración. Luego quitamos el espejo, lo cubrimos con tela blanca y rezamos el Salmo 91 completo. En los días siguientes, José durmió como no lo hacía desde niño. A veces colgar un crucifijo no es suficiente. Hay que limpiar primero el espacio donde se va a instalar la presencia de Cristo. ¿Qué hacer con objetos heredados sospechosos? No coloques un crucifijo cerca de objetos antiguos no consagrados. Si no sabes su procedencia espiritual, no los combines con lo sagrado. Purifica cada objeto heredado con oración. Toca el objeto con agua bendita y di en voz alta: Señor, si este objeto porta sombras, que tu luz lo disuelva. Si lleva carga, que tu espíritu lo libere. Consulta con un sacerdote si el objeto parece despertar inquietudes espirituales persistentes. La Iglesia reconoce que algunos objetos pueden estar vinculados con actos pasados que requieren liberación. Recuerda Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y eso incluye riquezas heredadas, que fueron adoradas más que el propio Dios. Un crucifijo debe estar en Tierra Santa, y para eso a veces hay que limpiar la tierra primero. No cuelgues un crucifijo en baños o espacios profanados. ¿Colgarías el rostro de tu madre en una letrina? ¿Colocarías una Biblia en el piso de un baño, al lado de una escobilla? Entonces, ¿por qué muchos cuelgan el rostro del crucificado desnudo, humillado, ensangrentado por amor, justo en el lugar donde el cuerpo se despoja de lo impuro? No es herejía lo que digo, es reverencia. Porque hay espacios que por su naturaleza física no son aptos para lo sagrado. El Papa Francisco, en su homilía del Corpus Christi del 2019, dijo: Jesús está en la Eucaristía, y la Eucaristía no se lleva a cualquier parte. Se lleva con cuidado, con pureza, con adoración. Del mismo modo, el crucifijo, símbolo supremo del sacrificio redentor, no debe ser tratado como decoración o adorno neutral. Colocarlo en baños, zonas de basura o lugares profanados por el uso cotidiano de impurezas físicas o espirituales no es devoción, es ignorancia. Es como vestir de blanco y pisar lodo. La intención puede ser buena, pero el resultado es manchado. Déjame contarte la historia de Rosa, una mujer devota, que colgó un crucifijo de cerámica justo encima del retrete de su baño. Decía que así, incluso en los momentos más íntimos, Cristo la acompañaba. Pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas, ruidos por la noche, sensación de ojos que observaban agua estancada sin razón. Un día me buscó desesperada. Padre, ¿acaso hice algo mal?
Le pedí ver su casa, y al entrar al baño, lo sentí. No fue miedo, fue profanación, una disonancia espiritual, el símbolo del cielo colocado sobre un espacio de descarga, como colocar una hostia consagrada en un basurero. No se trata del objeto, se trata del respeto. Retiramos el crucifijo, lo purificamos con agua bendita y lo reubicamos en su pequeño altar familiar entre velas y oración. En los días siguientes todo volvió a la calma. Porque Dios no se retira del hombre, pero sí espera que el hombre prepare el lugar donde desea que Él habite. ¿Cómo tratar los lugares no sagrados con respeto? No coloques imágenes sagradas, especialmente crucifijos, en baños lavanderías o espacios de eliminación. Son lugares donde lo corporal predomina sobre lo espiritual. Si ya lo hiciste por error, retira el objeto con reverencia, no con vergüenza. Límpialo con agua bendita y una oración sencilla. Señor, perdona mi ignorancia. Hoy reconozco la santidad de tu cruz y deseo darle un lugar digno en mi hogar. Amén. Limpia el espacio con incienso natural como copal o mirra abre las ventanas y lee en voz alta Gálatas 6:7. No os engañéis de Dios, nadie se burla. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Reubica el crucifijo en un espacio de oración, reflexión o tránsito espiritual, sala principal, altar, comedor bendecido. Dios ve el corazón, sí, pero también ve el respeto con que tratamos su presencia. Porque el cuerpo necesita baño, pero el alma necesita templo. No cuelgues un crucifijo junto a pantallas Wi-Fi o ruido electrónico. Hay lugares donde el alma deja de hablar, donde la luz parpadea, pero no ilumina, donde hay imágenes, pero no visión, donde hay sonido, pero no palabra. Y entre esos lugares está el altar moderno del siglo XXI, la pared del televisor, el rincón del router, el estante del entretenimiento. Hoy muchos hogares han sido rediseñados por la tecnología. En lugar de un altar con velas, hay una pantalla de 55 pulgadas. En vez de oraciones al amanecer, hay notificaciones. En vez del silencio sagrado, hay zumbidos, noticias, juegos, distracciones. Y en medio de todo eso, ¿qué hacen muchos? Cuelgan un crucifijo. Para que nos proteja mientras vemos televisión, Padre me dijo una familia. Pero no sabían que estaban ahogando la cruz en ruido. Cristo no es un decorado digital. No es una aplicación que se activa solo cuando duele la vida. El Papa Francisco, en su discurso sobre la sobriedad digital, dijo: la distracción constante es enemiga de la oración. Dios susurra, el mundo grita. Cuando cuelgas un crucifijo junto a un televisor encendido día y noche, junto a una consola de videojuegos cargada de violencia o junto a una computadora donde el pecado entra por la pantalla, estás colocando la pureza al lado del bullicio. Y el alma no puede escuchar cuando el ruido es constante. Déjame contarte la historia de Esteban y su hija Lucía. Esteban, buen hombre devoto, colgó un crucifijo justo encima del centro de entretenimiento familiar TV Wi-Fi, consola altavoces. Quería que Cristo estuviera presente mientras pasaban tiempo juntos, pero con el tiempo notó que su hija no dormía bien. Pesadillas, irritabilidad, sensación de cosas que se mueven al cerrar los ojos. Consultó con médicos. Nada.
hasta que por intuición me llamó. Fui a su casa. Observé el espacio. El crucifijo estaba allí colgado pero apagado. No brillaba. No irradiaba paz. Le pedí que apagara todo. En ese silencio el aire se volvió denso. Era como si la cruz no pudiera respirar. Le sugerí moverla. La llevamos al comedor junto a una planta viva y una vela. Encendimos la vela. Rezamos el rosario. Esa noche, Lucía durmió como un ángel. Porque el alma sí escucha lo que la carne ignora, y el crucifijo para actuar necesita un altar, no una antena. ¿Cómo proteger lo sagrado en tiempos digitales? Evita colgar crucifijos junto a pantallas encendidas permanentemente. Si lo haces, el símbolo se convierte en parte del ruido, no del silencio. Reubícalo en un espacio donde la tecnología no domine. Un lugar de oración de familia de cena compartida sin celulares. Si decides dejarlo allí, establece un horario sagrado. Apaga todo durante 15 minutos al día. En ese tiempo, ora frente al crucifijo. Hazle saber a tu alma que no todo es virtual. Repite diariamente Mateo 6:21 frente a la cruz. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si tu tesoro está en las pantallas, tu corazón será de cristal. Pero si está en la cruz, será eterno. No cuelgues un crucifijo donde hay fuego, sangre o gritos, la cocina en conflicto. La cocina, para muchos, es el corazón del hogar. Es allí donde el pan se parte, donde se comparten secretos, donde los aromas despiertan memorias. Es un lugar de vida, de nutrición, de encuentro, pero también puede convertirse en un campo de batalla espiritual. Porque la cocina no es solo física, es emocional, es energética. Allí se corta, se quema, se derrama, se fríe. Allí se grita cuando hay prisa. Se discute entre parejas mientras hierve el agua. Se sacrifica, a veces sin saberlo. Y entre vapores y tensiones muchos cuelgan un crucifijo, como si la cruz pudiera absorberlo todo sin consecuencias. Pero Cristo no vino para ser espectador del caos. El Papa Francisco, en su reflexión sobre los espacios cotidianos, dijo: no lleves a Cristo a lugares donde no hay paz. Llévalo cuando estés dispuesto a transformar ese lugar. Cuando colocas un crucifijo sobre la estufa, sobre el fregadero o cerca del lugar donde se manipulan carnes sin conciencia ni respeto, estás haciendo de la cruz un testigo de confusión. No es que Cristo no quiera estar allí. Es que muchos no preparan ese lugar para recibirlo. Y cuando lo sagrado entra en un lugar profanado por el ego, el apuro o la falta de compasión, se ahoga. Déjame contarte la historia de Doña Carmen, una mujer que cocinaba todos los días para su familia extensa. Tenía un crucifijo colgado justo encima del horno. Decía: así Jesús bendice cada comida. Pero me confesó algo un día llorando: Padre, siento que el fuego se volvió amargo. La comida no sabe igual. Cocino con rabia, con prisa, con reproches. Y mi familia ya no quiere sentarse junta. Fui a su cocina. El calor era sofocante. El crucifijo ennegrecido por el humo parecía sufrir. Le pedí que lo bajara, que lo limpiara con sus propias lágrimas, que lo llevara al comedor al centro de la mesa donde el pan se comparte, no donde se quema. Esa noche encendieron una vela, comieron en silencio y por primera vez en años rezaron antes de cenar.
Porque Cristo no quiere estar donde se cocina el cuerpo. Quiere estar donde se alimenta el alma. ¿Cómo purificar una cocina espiritualmente cargada? No cuelgues el crucifijo cerca de fogones, hornos, cuchillos o zonas de tensión. El fuego puede representar transformación, pero también caos sin control. Limpia el espacio con sal bendita y una oración de consagración. Coloca una planta viva en la cocina romero, albahaca o laurel, símbolos de purificación. Mueve el crucifijo al comedor o a una repisa donde no esté expuesto al humo ni al conflicto. Reza Mateo 4:4 antes de cocinar. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si cocinas sin amor, no alimentas. Si cocinas con rencor, envenenas sin saberlo. Pero si bendices el fuego, el pan se vuelve sacramento. No cuelgues un crucifijo donde el alma ya no duerme, la habitación adicta a las redes. Hay cuartos que tienen cama, pero no descanso. Tienen paredes, pero no refugio. Tienen crucifijo, pero no oración. Son las habitaciones modernas, donde la última luz del día no es una vela encendida por fe, sino el resplandor azul de una pantalla. Donde la primera palabra al despertar no es «Señor, gracias», sino una notificación. Y en medio de esa asfixia digital, cuelga un crucifijo, silencioso, testigo de un alma que poco a poco deja de escuchar a Dios para seguir escuchando el mundo. El Papa Francisco, en su homilía del Domingo de Laetare 2022, nos advirtió: el corazón que nunca descansa en Dios termina habitado por el ruido. Y donde hay ruido constante, el diablo encuentra espacio para susurrar. El crucifijo en una habitación así se convierte en símbolo de contradicción. Es como una lámpara encendida en una caverna, pero cubierta con una manta. Déjame contarte la historia de Lucía, una joven de 19 años. Amaba a Dios según decía. Tenía un crucifijo de madera justo frente a su cama, pero no dormía. Pasaba horas frente a TikTok, Instagram y mensajes sin alma. Soñaba con cosas que no entendía. Se sentía vacía y no sabía por qué. Un día llorando me confesó: «Padre, miro el crucifijo y siento culpa, no consuelo». Fui a su habitación. El aire estaba cargado de imágenes que no se ven, pero se sienten. Le pedí que apagara el teléfono, que se sentara frente al crucifijo en silencio. Solo 5 minutos. Y allí, en esa pausa, algo se rompió. Lucía comenzó a llorar, pero esta vez de alivio. Le pedí que tomara el crucifijo entre sus manos antes de dormir cada noche, sin pantalla, sin música, sin ruido. Solo ella y Cristo. A la semana volvió a dormir, no por magia, por entrega. Cómo santificar una habitación invadida por lo virtual. No trates al crucifijo como decoración de cabecera. Trátalo como altar. No basta con colgarlo. Hay que habitarlo con reverencia. Apaga toda pantalla, al menos 15 minutos antes de dormir. Enciende una vela, mira al crucifijo y repite esta oración simple. Señor, aunque el mundo grite, yo elijo tu silencio. Aunque el día me consuma, yo elijo tu descanso. Ven a dormir conmigo. Amén. Mateo, cada noche. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar.
Si puedes, coloca un rosario al lado del crucifijo, no para decoración, sino como señal visible de batalla interior. Porque el descanso no viene de cerrar los ojos, sino de abrir el alma. No cuelgues un crucifijo frente a un espejo no bendecido. El espejo no es solo un objeto, es un umbral. Refleja lo que hay, pero también lo que falta. Muestra el cuerpo, pero también, sin que lo sepas, deja entrever el alma. Y en muchos hogares hay crucifijos colgados justo frente a grandes espejos. ¿Por qué? Porque se ve bonito, porque refleja la fe, porque da profundidad. Pero nadie se pregunta, ¿qué está reflejando esa cruz? ¿Está reflejando luz o está atrapada en una imagen sin alma? El Papa Francisco, en una catequesis sobre la vanidad, dijo: el espejo puede convertirse en ídolo si pasamos más tiempo mirándonos a nosotros mismos que mirando al otro, y el ídolo siempre aleja a Dios. Un espejo no bendecido, especialmente si es antiguo o ha estado en espacios cargados de vanidad, lujuria o sufrimiento, puede convertirse en una trampa energética. Y si delante de ese espejo colocas un crucifijo, es como poner a Cristo a mirarse a sí mismo eternamente. Lo reduces a reflejo, no a presencia. Déjame contarte la historia de Daniela, una mujer joven devota, que tenía su habitación impecable. Frente a su cama, un gran espejo de cuerpo entero heredado de su abuela. Y justo enfrente, colgaba un crucifijo. Padre, rezo cada noche, pero siento que algo me observa desde dentro del espejo. Fui a su habitación. La energía era fría. El crucifijo, en vez de brillar, parecía duplicarse, atrapado en su reflejo. Le pedí que lo quitáramos por un momento, que cubriéramos el espejo con un paño blanco. Rezamos juntos el Salmo 23. Cuando volvió a descubrirlo, lloró. No sabía que me estaba mirando a mí misma más que a Dios. Desde entonces, Daniela puso el crucifijo en una pared limpia sin espejos. Y cada noche, apaga las luces, enciende una vela y deja que Cristo la mire desde la cruz, no desde su reflejo. ¿Cómo discernir el uso espiritual del espejo? Nunca cuelgues un crucifijo frente a un espejo grande, especialmente en habitaciones cerradas. La cruz está hecha para ser vivida, no duplicada, sin conciencia. Si tienes un espejo frente a un crucifijo, purifícalo. Limpia el cristal con agua bendita mientras recitas este versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Cubre el espejo durante momentos de oración, o al menos orienta el crucifijo hacia una pared limpia sin distracciones visuales. Recuerda, los reflejos multiplican, pero no transforman. La cruz no está para ser vista dos veces. Está para ser llevada una vez, con todo el corazón. No cuelgues un crucifijo en ventanas donde entra sombra y viento sin oración. El viento, cuando es del Espíritu, da vida, pero cuando sopla sin dirección, arrastra polvo, memorias y a veces presencias. En muchas casas, especialmente en aquellas antiguas o mal orientadas, hay ventanas que no reciben sol, solo sombra. Ventanas que dan al patio trasero, al callejón sin salida o a un rincón olvidado del edificio. Y junto a esas ventanas, muchas veces cuelga un crucifijo con la esperanza de que proteja desde allí. Pero pocos saben
que no toda ventana es apertura a la luz. Algunas son portales de energía densa, de frío interior, de movimiento estancado. El Papa Francisco, en una de sus meditaciones personales en Santa Marta, dijo: «Donde no entra la luz, crecen las sombras, y donde las sombras habitan mucho tiempo, el corazón se enfría». Un crucifijo colgado cerca de una ventana que solo deja pasar penumbra donde el viento entra sin bendición, se convierte en una cruz expuesta al desgaste, no solo físico, sino espiritual. Déjame contarte sobre don Julián, un hombre solitario ya mayor que vivía en una casa de adobe en las afueras del pueblo. En su habitación había una pequeña ventana que daba al patio trasero lleno de maleza y trastos viejos. Sobre esa ventana colgaba un crucifijo que, según él, había estado allí toda la vida. Pero me decía: «Padre, cuando el viento entra por ahí, siento que me habla. No con voz, sino con tristeza». Fui a su casa. La habitación olía a madera húmeda. El crucifijo estaba oxidado y cada vez que el viento soplaba la cortina, ondeaba con un gemido que helaba el alma. Le pedí cerrar esa ventana durante 3 días, taparla, poner una vela frente al crucifijo en otro muro junto a un jarrón con agua bendita y una imagen de San Miguel Arcángel. A los 3 días la tristeza se disipó. Porque no es solo cuestión de fe, sino de ubicación. La cruz debe sepimentar donde entra la luz, no donde se estanca la oscuridad. ¿Cómo discernir el lugar correcto para colgar la cruz evita? Colocar un crucifijo junto a ventanas que den a espacios oscuros, patios descuidados o corredores fríos. La fe florece donde hay presencia, no desolación. Si el viento entra por esa ventana y te causa inquietud, haz una oración de protección con incienso o sal bendita. Reza el Salmo 91 y coloca una cinta blanca sobre la cortina como símbolo de purificación. Reubica el crucifijo hacia una fuente de luz natural, una ventana con sol o un rincón cálido del hogar. Recita diariamente Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque Cristo no se cuelga donde entra el frío, se cuelga donde se acoge el calor de su espíritu. No cuelgues un crucifijo donde hay desorden, objetos rotos o abandono. Dios no habita entre las ruinas, si esas ruinas son fruto del descuido. Dios no vive entre el polvo, si ese polvo es símbolo del olvido. Y aunque su Hijo murió entre clavos y sangre, la cruz no fue lanzada entre trastos viejos, fue alzada en lo alto. Pero en muchos hogares, el crucifijo termina colgado en el rincón más triste. Allí donde se acumulan los paraguas rotos, las lámparas que no funcionan, las cajas que algún día se van a ordenar, las fotos sin marco, los libros con moho, los juguetes olvidados. Allí, donde ni la mirada llega, cuelga la cruz. Y nadie se pregunta por qué ese lugar, a pesar del símbolo, sigue oliendo a abandono. El Papa Francisco, en una audiencia sobre la limpieza del alma, dijo: «El orden exterior refleja el estado del corazón, y cuando hay desorden persistente, el alma no escucha con claridad». Colocar un crucifijo sobre el caos sin transformar ese espacio es como plantar una flor en una montaña de basura. Tal vez sobrevive, pero no florece. Déjame contarte sobre don Eusebio, un hombre jubilado solo que colgó un crucifijo en su trastero diciendo: «Así Jesús cuida mis cosas viejas». Pero ese cuarto olía a humedad.
Había muebles rotos, cables enredados, ropa olvidada, cajas de recuerdos tristes. Y cada vez que entraba allí se sentía peor, más cansado, más perdido. Un día me llamó padre, ya ni quiero entrar al cuarto donde está la cruz. ¿Por qué me pesa tanto? Fui con él. Le pedí algo simple, sacar todo lo que no servía. Limpiar, tirar, agradecer y soltar. Durante 3 días trabajamos juntos. Al final, el cuarto estaba vacío, pero vivo. Volvimos a colgar el crucifijo, esta vez sobre una repisa limpia con una vela encendida y un ramo de olivo seco. Y Eusebio me dijo, ahora sí siento que Jesús vive aquí. Cómo transformar un espacio cargado en un rincón sagrado. Antes de colgar un crucifijo, limpia el entorno. No puede haber bendición donde hay abandono. Haz una revisión espiritual de tus objetos. ¿Qué te une a ellos? ¿Son memoria o carga? Si son carga, suéltalos. Dios no te pide retener lo que ya no alimenta tu alma. Purifica con agua bendita y sal el lugar. Luego reza esta oración. Señor, que este rincón ya no sea olvido sino presencia. Que donde hubo caos, haya orden. Donde hubo tristeza, esperanza. Y donde coloco tu cruz, que viva tu resurrección. Recita Isaías 43:19 cada vez que renueves un espacio. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Porque la cruz no es solo recuerdo de muerte, es promesa de renacimiento. Donde habita el Espíritu de Dios, no puede habitar el desorden. Donde entra la luz, las tinieblas huyen. Y donde el alma actúa con fe, la casa se convierte en templo. Después de reconocer los errores en la colocación del crucifijo y de los símbolos sagrados, es momento de sanar. No basta con mover objetos. Hay que reordenar el corazón, reconciliar el espacio y, sobre todo, invocar la presencia real del Señor con actos concretos de consagración. Por tanto, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Así también debemos presentar nuestras casas, no como lugares de paso, sino como moradas del Altísimo. 1. Comienza con el ayuno del alma. Antes de tocar cualquier objeto, toca tu interior. Durante 24 horas guarda silencio. No música, no pantallas, no distracciones, solo tú y Dios. En ese silencio examina cada rincón de tu casa, no con juicio, sino con oración. Camina con esta frase en los labios: Señor, muéstrame dónde no habitas aún. Donde sientas incomodidad, frío, sombra o tristeza, allí debes actuar. 2. Agua bendita. El lenguaje del cielo sobre la materia. Consigue agua bendita en tu parroquia. Tómala con respeto como tomarías la sangre de Cristo. Recorre tu casa con una pequeña rama de olivo o romero. Rocía los marcos de puertas, las ventanas, las camas, las cocinas. Y di que esta agua sea escudo, barrera y limpieza, que todo lo que no viene de Dios se vaya. Especialmente en los lugares donde colgaste un crucifijo en error, ora con fuerza. Señor, si alguna vez profané tu cruz con mi ignorancia, hoy te pido que la renueves con tu poder. Hazla viva, hazla fuego.
Haz la gracia. 3. Sal bendita sellar los umbrales de tu hogar. La sal desde el Antiguo Testamento es símbolo de pacto. Cristo nos llamó la sal de la tierra por una razón: purifica y preserva. Coloca un puñadito de sal bendita en las esquinas de cada habitación, especialmente en entradas bajo las camas y detrás de espejos o cortinas. Mientras lo haces, proclama: así como esta sal preserva la vida, que tu presencia preserve mi alma, que ningún mal entre, que ninguna sombra permanezca. 4. Consagración del dinero y objetos materiales. Muchos hogares sufren carencias económicas no por falta de trabajo, sino por falta de bendición. El dinero, cuando se guarda con avaricia o se esconde con miedo, pierde su flujo divino. Toma tu cartera, tu caja de ahorro, el sitio donde guardas tu dinero, y repite Mateo 6:21. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Coloca una pequeña imagen del Sagrado Corazón de Jesús o una medalla de San Benito cerca del lugar donde guardas tu dinero. No como talismán, sino como recordatorio: mi seguridad no está en el oro, sino en el que resucitó. Una casa no es sagrada porque tenga cruces en las paredes. Es sagrada porque en ella se ama, se perdona, se ora y se sirve. Después de limpiar, purificar y ordenar, llega el momento más importante: consagrar tu hogar al Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 1 Corintios 3:16. Así como tu cuerpo es templo, también puede serlo tu casa. 5. Escoge un lugar para el altar de la presencia. Toda casa debe tener un rincón donde Dios sea el centro. No basta con un crucifijo colgado al azar. Es necesario tener un pequeño altar doméstico. Este rincón puede ser una repisa, una mesita, una esquina de la sala o del comedor. Coloca allí una Biblia abierta, preferiblemente en los Salmos o los Evangelios, un crucifijo limpio, bendecido y orientado hacia el interior del hogar, una vela blanca, una imagen de María o del Sagrado Corazón, una botellita de agua bendita o sal exorcizada, una planta o flor natural como símbolo de vida. Y si puedes, coloca una pequeña campana. Cada vez que te sientas perturbado, hazla sonar y di: ven Espíritu Santo y habita esta casa, que todo lo que no sea tuyo se retire ahora. Amén. 6. Oración de consagración completa del hogar. Haz esta oración en voz alta, acompañado si es posible de tu familia con una vela encendida y las manos extendidas hacia el altar. Señor Jesús, hoy te entregamos esta casa, que no sea refugio del ego, del miedo ni del pecado, que cada rincón hable de ti. Que el aire esté lleno de tu nombre. Que las paredes escuchen nuestras oraciones. Que las ventanas dejen entrar tu luz. Y que ninguna oscuridad encuentre lugar aquí. Consagramos esta morada a tu presencia, a tu sangre, a tu cruz. Que cada objeto bendito sea canal de gracia, no de superstición. Que cada palabra que se diga aquí construya, no destruya. Ven Espíritu Santo, respira en esta casa, sella las puertas, protege los sueños y danos el valor de vivir como hijos de la luz. Amén. Sí. Bendice tu crucifijo con esta oración final.
Toma en tus manos el crucifijo principal de tu hogar. Haz la señal de la cruz sobre él con el pulgar mojado en agua bendita. Luego, repite con el corazón: Señor Jesús, este es el signo de tu entrega. No es adorno, es altar. No es madera, es vida. Hoy lo consagro a tu presencia. Que donde esté colgado haya paz. Que donde se mire haya conversión. Que donde se toque haya sanación. En tu nombre y por el poder de tu cruz sello mi hogar, mi familia y mi alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde cuelgas tu crucifijo? No te lo pregunto para saber el lugar físico, sino para saber en qué parte de tu vida le das espacio a Dios. Porque ahora lo sabes, no se trata solo de dónde está colgada la cruz, sino de cómo la vives. No se trata de si brilla al sol, sino si ilumina tu alma. El Papa Francisco nos dice: no basta con tener crucifijos en la casa si no hay perdón, si no hay amor, si no hay paz. La cruz no es una decoración, es un llamado. Y ese llamado, querido hermano, querida hermana, hoy ha llegado a ti. Hoy has recorrido paso a paso los rincones de tu hogar y de tu corazón. Has mirado con ojos nuevos lo que siempre estuvo allí. Y quizás has entendido, como muchos antes, que lo sagrado no está en el objeto, sino en la presencia que invocamos sobre él. Te invito ahora a hacer algo más. Camina por tu casa con humildad, mira cada crucifijo que tengas y pregúntate: ¿está Cristo allí como Rey, o como adorno, como guía, o como excusa, como lámpara, o como sombra? Si la respuesta no te da paz, no tengas miedo. Tú puedes corregirlo. Tú puedes renovar ese espacio, ese símbolo, ese altar. Cristo no se ofende por tu ignorancia, pero sí espera que respondas con amor cuando recibes la luz. Porque el diablo se esconde en los descuidos, pero Dios habita en los actos conscientes de fe. Última invitación de fe. Hoy te invito a hacer 3 cosas. Revisa cada rincón de tu casa como si fueras a recibir a Cristo en persona, porque de hecho, lo estás recibiendo. Comparte este mensaje con alguien que amas. Tal vez su casa está llena de crucifijos, pero vacía de presencia. Y si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: yo recibo la luz de Cristo en mi hogar. No es solo una frase, es un acto espiritual, una declaración que abre puertas, que atrae gracia. Hermano, hermana, la cruz no es un talismán, es una espada de luz, y cuando se cuelga con fe en un lugar limpio, preparado, bendecido, se convierte en faro, en escudo, en promesa. No temas moverla, no temas limpiarla, no temas llorar frente a ella. Porque allí, en ese madero sagrado, el cielo se abrió para ti. Y aún sigue abierto si tú también te abres. Amén.